Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a su programa Sin Filtro Podcast. Es una alegría tenerlos aquí con nosotros. De verdad estamos muy contentos, muy alegres de que estén acompañándonos en este momento. Pastor Samuel, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Oliver? ¿Cómo están cada uno de ustedes? La verdad que contento nuevamente por poder para compartir con ustedes a través de este medio, en este podcast. Va a ser un tiempo muy hermoso y nos sentimos contentos porque hoy tenemos la presencia del Señor con nosotros también. Amén, así es. Para ir iniciando también, mientras las personas se van conectando, mientras se van acomodando ahí en sus casas, en su trabajo, donde sea que usted se encuentre, no olvide que tiene que tener ahí a la mano, al alcance siempre, una hojita, su lápiz, lapicero, para poder tomar apuntes de todas las cosas que vamos a hablar en este momento, que sabemos que va a ser de mucha, pero mucha ayuda para nuestra vida diaria y poder crecer espiritualmente. También, pastor, queremos hacerles recuerdo, ¿no?, que todos los temas que estamos viendo en este podcast es un material realizado en la iglesia de Emmanuel, que Dios ha bendecido a su iglesia, ¿no?, y ha dado sabiduría a nuestro pastor para que pueda guiarnos a poder vivir de una mejor manera con consejos bíblicos, ¿no? Consejos bíblicos y aplicados en la vida de lo que nosotros llevamos todos los días, ¿no, pastor? Claro que sí, Cómo lidiar con mis emociones negativas es un libro que te va a ayudar mucho a poder controlar y remediar esas emociones que muchas veces te traen problemas. Así que te aconsejaría que puedas adquirirlo y que puedas tener la oportunidad de aprender un poco más al respecto. Así que adelante, te animamos a que sigas participando de estos podcasts porque te van a ayudar mucho. Así es. Por si acaso, miren, aquí lo tenemos en físico. Aquí está el libro Cómo lidiar con mis emociones negativas. Así que lo puedes adquirir si te puedes comunicar a través de la página para que se puedan contactar contigo y te den toda la información que necesitas respecto a este libro. Así que, bueno, pastor, hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad. Quiero a ver que se vayan comunicando, a ver dónde están los enojones, a ver ahí mientras si usted sufre de eso, a ver, vaya escribiéndonos ahí en el chat, vaya poniendo, oh, yo sufro de estas cosas, me enoja tal cosa, porque hoy estoy seguro de que Dios va a hacer su obra, nos va a hacer ver cosas que quizás eran necesarias que las empecemos a ver para poder cambiar. Hoy, pastor, vamos a hablar acerca de la ira. Wow, la ira es una emoción negativa. Y si vamos a hablar un poco del concepto de la ira, podríamos decir que la ira es una emoción que tiene su origen en un sentimiento de molestia o enojo producto de un agente externo. Entonces, y a veces esa emoción, ese enojo interno que tenemos puede manifestarse externamente y terminar produciendo actitudes que pueden incluso dañar a otras personas. Así que es un tema que tiene mucho para hablar y va a ser de mucha bendición porque sabemos de que todos en algún momento atravesamos esos estados. Así es. El tema de la ira, yo creo que vamos a ir desglosándolo poco a poco, pero creo que la ira es una de las emociones en las cuales creo yo que no se puede esconder mucho. Creo que la ira viene mucho con el tema de la explosividad, cuando uno reacciona, ¿no?, con el tema del cuerpo. Yo creo que vamos a ir viendo eso paso a paso. Entonces, vamos a ir viendo unos puntos que nos va a ayudar a poder contrarrestar el tema de la ira, que nos va a ayudar a poder atacar esa emoción que no es buena. Y entonces vamos a ir con el punto número 1. Ahí nuevamente les repito, vaya anotando todos los apuntes que usted vea necesario para su vida o para la vida de alguien que usted tiene alrededor. Como punto número 1 tenemos de que la ira no controlada es un pecado. Y como para contrarrestar tenemos de que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, pastor. Claro que sí, en Efesios 4, 26, 27, bastante conocido, dice, aírense o pueden airarse, pero tengan cuidado de no pecar y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para no darle lugar al diablo. Entonces nosotros sabemos que la ira no controlada es un pecado. Existen dos tipos de ira, una ira legítima y una ira ilegítima. La ira legítima es aquella que nosotros sentimos obviamente por algo que causa un poco de indignación en nuestras vidas y molestia debido a una injusticia o algo así, ¿no? Pero la ira descontrolada es aquella que
producto de un enojo, nos lleva a accionar en contra de las personas. Entonces es ahí cuando el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo de que tenemos que controlar la ira, porque si dejamos que esta nos domine, vamos a terminar cometiendo errores que a la larga van a traer consecuencias negativas, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de las personas a las cuales nosotros atacamos, ¿no? Ahora, a diferencia de la ira, ¿o qué es lo que puede ayudar a que la ira pueda ser controlada? Es el dominio propio. El dominio propio, también el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Se conoce como templanza en Gálatas 5, 19, 21, 22, 23. Habla de templanza, dominio propio. Es lo que puede contrarrestar la ira. ¿Te has dado cuenta que la ira es una de las emociones que afecta más a las personas? Lo puedes ver en tu día a día. Sí, el tema de la ira, como le decía al principio, es pues esa chispa, esa explosividad que hay en las personas cuando no podemos controlar, digamos, ¿no? Cuando no tenemos desarrollado ese don del Espíritu Santo, ¿no? Que es, como usted decía, la templanza. Y es con todo. Hay personas que es por todo y por nada, digamos, es que comúnmente se los llama los fosforitos, digamos, ¿no? Que sea cualquier cosa que pase a su alrededor, se chocó, qué sé yo, con la punta de una mesa, se chocó el dedo, dolió, y uno explota ese rato, digamos, ¿no? Renegando con medio mundo. Es algo con lo que lidiamos donde sea que estemos. Correcto, hay una película, bueno, una serie de películas de Marvel, Avengers, y en los Avengers vemos un personaje que sí, caracteriza muy bien, ¿no?, a esta emoción negativa, que es Hulk. Entonces muchas veces a nosotros se nos sale el Hulk. Hay algunos que más seguido que a otros, ¿no? Pero es un personaje que puede asociarse a la ira, ¿no? Hay que tener cuidado con la ira, porque la ira no controlada es dañina. Sí, y ese es un gran ejemplo, porque cuando él se convierte, por ejemplo, en el verde, ¿qué es lo que pasa? Es destrucción, cosa que ni él puede controlar. Porque cuando él dice que se puede transformar es cuando está enojado. Y cuando está enojado, las personas, a veces hasta uno mismo se desconoce. ¿Por qué? Porque es algo que es como que se sale uno del eje donde debe estar, donde está la tranquilidad, donde debe estar el amor, donde debe estar el gozo. Pero la ira es como que te saca de todo eso. Y muchas veces no medimos nuestro alrededor, las personas que dañamos y todas esas cosas, ¿no? Correcto, sí. Hay muchas personas que quizás se justifican al decir de que esa es su personalidad o su forma de ser, ¿no? Yo soy así. Y muchos aducen que su carácter es fuerte. Generalmente ahí hay un error, porque el carácter no tiene nada que ver con el tema del descontrol de las emociones. Más bien el carácter es totalmente lo contrario. El carácter es el control de las emociones. El problema que tienen las personas es un mal manejo de su temperamento. Entonces, debido a su temperamento quizás impulsivo, en el tema, por decir, un sanguíneo o un colérico, tienden a ser más agresivos. Entonces, ese temperamento los lleva a tener actitudes o conductas malas. Una persona que tiene un carácter formado es una persona que tiene dominio propio. Por lo tanto, cuando alguien te diga yo me enojo porque tengo carácter fuerte, tú tienes que enseñarle y decirle no es porque tienes un carácter fuerte, más bien es porque tienes una debilidad de carácter débil, por eso te enojas fácilmente. Ok. Pastor, ¿es válido cuando uno dice bueno, el ejemplo de los padres, por ejemplo, muchos dicen que es que sos igualín a tu padre, digamos? Y a veces uno lo toma eso como un cumplido. Y no creo que eso debe ser un cumplido, ¿no? Quizás nuestros padres no desarrollaron bien ese tema, esa área. Y cuando alguien viene y nos dice, ay, que sos igualín a tu padre, digamos, y uno como que queda, ¿está bien o está mal? Digamos, porque obviamente uno respeta a sus padres, ¿no? Uno tiene respeto, admiración, pero ante esa situación, ¿es válido decir eso o no? No creo. Yo pienso de que los hijos no deben pagar por los pecados de los padres, como dice la palabra, ¿no? Pero lo otro es que tú decides qué hacer, cómo comportarte, y con la ayuda del Espíritu Santo puedes cambiar. Sí, evidentemente que hay una herencia pecaminosa. Hay comportamientos repetitivos que yo puedo transmitir a mi hijo, porque mi hijo me ve en mi día a día y se me ve que soy una persona agresiva, irascible, renegona. Entonces mi hijo va a tender, por el ambiente en el cual se desarrolla o se cría en casa, a hacer lo mismo con sus compañeros y en su vida futura.
Ahora, eso no significa que esa conducta debe reflejarse de la misma manera en mí porque mi padre la tuvo. Entonces ahí entra a trabajar el Espíritu Santo a través del dominio propio. Entonces yo puedo cambiar esas malas herencias de comportamiento de mis padres en mi vida con la ayuda de Él. Amén, amén. Ahora, en el tema del versículo que decía ahí, dice, airaos, pero no pequéis. Nos manda a que nos enojemos, pero que no entremos en el desborde emocional ese, digamos, ¿no? Porque creo yo todos nos enojamos alguna vez por algo. En algún momento del día quizás algo nos molesta, no nos deja tranquilo. Pero entonces el Espíritu Santo es clave para eso, para que nosotros podamos controlar esa área de la ira. Claro que sí, porque hay que diferenciar entre el enojo y la ira, ¿no? El enojo es una emoción de molestia por algo que ha ocurrido, pero la ira va más allá. La ira tiende a ser intensa y produce una reacción en contra de la gente que te ha producido a ti la molestia. Entonces ya en ese tema el texto dice, pueden airarse, o sea, llegar a la ira, porque hemos dicho que hay dos tipos de ira, ¿no? La legítima, que no tiende a reaccionar muy violentamente, y la ira ilegítima, que termina actuando en contra de las otras personas, ¿no? De diferentes maneras. Entonces ahí el texto dice, pueden airarse o enojarse, pero no lleguen a pecar. Tú puedes enojarte porque algo no salió bien, pero pecas cuando ya le reclamas a tu esposa y le dices, ¿por qué lo hiciste así? Que tú eres... Y empiezas a insultarla, quizás a menospreciarla y bueno, meter otros adjetivos ahí en contra de ella, o quizás ir más allá. Entonces, tu ira ante los ojos de Dios es válida hasta el momento de que tú pasas esa delgada línea y empiezas a emitir agresiones verbales o físicas. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, yo me molesté por algo. Me molesté con una persona X. Me molesté, pero quizás no llegué a demostrarlo. Pero una vez que pasó todo, yo prácticamente es como que hice un juicio de mí sobre esa persona. ¿Puedo arreglarlo solamente con Dios o tengo que acercarme a esa persona? Pero esa persona no tiene idea que yo me enojé con ella o con él. Claro, o sea, tú tienes que arreglarlo con Dios. ¿Para qué le vas a decir a una persona que no conocía tu emoción en contra de ella? Más bien vas a generar una división ahí por el manifestar que tú estabas molesto. Ahora, hay casos en los cuales sí es válido, ¿no? Si es que eso es una actitud negativa de la otra persona reiterativa. Continuamente está ahí ofendiéndote, lastimándote, y tú necesitas hablarlo claro. Ahí sí, digamos, no tienes que decirle, mira, continuamente haces esto, quizás no te das cuenta, pero me estás dañando y todo el tiempo me causa molestia. Entonces ahí sí, pero si es algo que es ocasional, por decir un día de deportes o una charla, una broma, y tú lo dejas pasar, eso se llama paciencia, ¿no? Entonces tú te controlas y no tienes por qué estar yendo a manifestar algo que puede más bien dañar la relación. Ok, aclarado entonces. Entonces, a todos los que están mirando los animamos. El dominio propio es algo que nosotros tenemos que desarrollar a través de sembrar, de ahí estar haciendo crecer a lo que es el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, vamos a seguir avanzando con el tema de la ira. Tenemos un segundo punto que nos dice, la ira no controlada aleja a las personas de tu alrededor, y el dominio propio, al contrario, las atrae hacia nosotros, pastor. Correcto, hay un pasaje en Proverbios 22, 24, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre que tiene mucho enojo, porque van a afectarte. Incluso hasta tu alma puede tener problemas. Y esta es una realidad, ¿no? Las personas iracundas son una mala influencia para ti y para mí. Seguramente tú te recuerdas en un momento que te has relacionado con personas que son bastante agresivas, violentas. En el colegio tú vas a encontrar muchos compañeros de curso que tienden a tener esa conducta debido a problemas que tienen en casa, ¿no? Tú sabes que todo violento, todo iracundo tiene un trasfondo atrás y es familiar. Entonces, en su mayoría tienen ese problema de agresividad producto de ello, ¿no? Pero la Biblia nos llama a que nosotros nos alejemos de esa clase de personas, que no estemos juntos con ellos. ¿Por qué? Porque, como decía Proverbios, ahí tú puedes contagiarte esas malas actitudes y luego empezar a practicarlas. Hay una frase comúnmente que tú conoces y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si convives con una persona o estás relacionándote con ella continuamente que es iracunda, entonces tú vas a terminar siendo un iracundo más y vas incluso a
a caer en errores que pueden llevarte al infierno, porque fíjate, el texto dice ahí, aléjate de esas personas porque ese comportamiento te puede llevar al infierno. La Biblia menciona bien claro cuando tú lees Gálatas 5, 19 al 21, de que varias de esas obras de la carne, varias de ese tipo de obras de la carne están relacionadas con la ira. Dice enojos, pleitos, ira, contienda, disensiones, celos. Todas esas son parte o relacionadas con la ira y te pueden llevar al infierno, porque dice al final Pablo ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que una persona que continuamente practica la ira es porque no tiene el control del dominio del Espíritu Santo, no tiene dominio propio. Es una persona que practica el pecado, dice 1 Juan 3, 8, es del diablo. Dice, todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces, no puedes tú declararte un seguidor de Jesús, un cristiano, si es que practicas un pecado de manera normal, reiterativa. Entonces, la ira reiterativa o la práctica de la ira ante los ojos de Dios, y como dice la palabra, te lleva al infierno. Entonces hay algo que tomar en cuenta, ¿no? Tómalo siempre ahí en consideración, porque si tienes quizás ese hábito pecaminoso de irarte continuamente, es probable que el Espíritu Santo aún no está tomando el control en tu vida, ¿no? Cuando usted mencionaba el tema, por ejemplo, el tema de la ira, tiene mucho que ver quizás con que cuando una persona está llena de ira, quizás no ha vivido o no ha recibido quizás lo que es la gracia y la misericordia de Dios, o no tiene quizás el amor que Dios da en sus vidas, porque cuando yo ando enojado, normalmente yo no me enojo con una silla, pues, o normalmente las personas no se enojan con algún objeto, digamos, es contra las acciones de las otras personas. Que obviamente pues hay de todo, se ve de todo, digamos, ¿no? Personas que quizás nos dañan, molestan, hacen cosas que a nosotros no nos agradan, cosas así, pero eso quizás demuestra de que falta quizás un poco más conocer más a Dios, porque cuando uno conoce a Dios, cuando uno está así encaminado, uno también entiende de que así como Dios me perdonó, así como Dios me tuvo y me sigue teniendo paciencia, creo que eso yo debo también demostrar a las demás personas. Correcto, sí. Hay dos causales que producen la ira, ¿no? La primera es que no tienes el control definitivo del Espíritu Santo debido a que no has nacido de nuevo. Eres inconverso. Una persona inconversa tiene más facilidad para caer en la ira. Ahora, otro grupo de personas también pueden llegar a caer en la ira, y esto es producto de que son cristianos, pero tienen el altar apagado. Una segunda causa es no tener el altar encendido. Eres cristiano y no pasas tiempo de comunión con el Espíritu Santo diariamente. Entonces, ¿qué es lo que va a aflorar si es que no está lleno el Espíritu Santo en tu corazón? Obviamente tus obras carnales, y dentro de ellas está también la ira. Entonces son las dos causas. Una, que no seas cristiano, y la otra es que seas cristiano pero que estés en la carne, estés frío. Entonces eso hace de que tú reacciones continuamente en la ira. Y la práctica de la ira va a traer consecuencias, ¿no? Claro. O sea, es como que estamos yendo para atrás, digamos. Correcto. O sea, descuidamos el altar y es como que todo el esfuerzo que uno va pasando, va avanzando, va yendo para atrás otra vez, ¿no? Volviendo a lo que tanto se luchó al principio, digamos, ¿no? Claro, correcto, porque la ira aleja a las personas. Yo quiero que nos detengamos en esto. La ira es una persona que es bastante renegona, como decimos comúnmente en Santa Cruz. Es una persona que por su comportamiento aleja a los demás. A nadie le gusta estar con las personas que son polémicas. Es más, todos en su mayoría, aunque no tengan el control del Espíritu Santo en su vida, hasta los inconversos, las personas que todavía no tienen a Jesús en su corazón, evitan los problemas. A nadie le gustan los conflictos. Por lo general tendemos a ser personas de paz. Y cuando tienes una amistad que es muy agresiva, gritona, violenta, tú te sientes extraño, ahí no se te ha pasado eso y tratas de alejarte. Incluso el mismo versículo que estábamos leyendo decía claro, que huyamos. Digamos, claro, ¿no? sí, sí. Yo creo que en el área ministerial, podamos hablarlo así, digamos, ¿no? Es complicado porque, primero, obviamente el Señor nos manda amar a las personas, ¿no? Pero también nos indica de que hay ciertas situaciones en las que nosotros tenemos que alejarnos de las personas porque no es de beneficio para nosotros, no es de bendición para nuestras vidas. Entonces, para que nos detengamos aquí,
A las personas que quizás están pasando por este tema, de que siente que las personas se alejan o como que guardan distancia, sobre este punto, ¿qué consejo le podría dar, digamos, a estas personas que con su actitud quizás no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta que algo no está bien a su alrededor, digamos, y saben que hay algo en ellos? ¿Qué consejo les daría para que puedan sanar esa parte? Bueno, mira, ahí hay dos grupos y me gustaría verlo de manera separada, diferenciada. Un grupo que se compone de los cónyuges, que conviven con una persona que es agresiva, que es irritable, que tiene problemas de ira. Matrimonios, parejas, estamos Matrimonio. hablando, ¿no? En ese caso, obviamente ya no podemos aplicar Proverbios 22, 24, 25, ¿no? Que aléjate, no te puedes En alejar. esa situación no se puede Que aplicar. es tu esposa o es tu esposo. Entonces, no Ok. puedes dejar, pues no vas a decir, no, yo me voy a separar. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien el mundo te dice que por desacuerdos podés dejar un matrimonio y toda la Biblia dice que no. A no ser por causa, dice, de fornicación, de adulterio, que pueda darse. Es una causal y no siempre es la que se usa, ¿no? Porque igual hay perdón y todo ello, ¿no? Pero cuando es un tema de comportamiento irascible, de enojo continuo, ¿qué es lo que debo hacer yo como esposo? Ahí no puedo aplicar Proverbios 22 de alejarme, ¿no? Porque es mi esposo. Entonces me corresponde orar por mi esposo. No es cristiano mi esposo. Bueno, tengo que orar y tengo que perdonar, tengo que amar. En ese caso tengo que luchar por esa situación, ¿no? Obviamente que si ya lleva a la ira, a agresiones y todo ello. Justo eso le quería preguntar. En esos casos, la Biblia dice en 1 Corintios 7, a paz os llamó el Señor. Entonces, no estamos nosotros sujetos, o no debemos estar sujetos a agresiones. Porque acuérdate que también la Biblia respalda a las autoridades y a las leyes que emiten o emanan estas autoridades. Entonces, hay leyes que protegen a las personas víctimas de agresión. Entonces, si tu caso es ese de que te agrede continuamente tu esposo, pues no tienes por qué sufrir eso porque puede irse más allá. Algunos esposos hoy en día caen en el feminicidio y matan a sus esposas. Entonces, yo no puedo aconsejarte a ti, no, aguante mi hermanita, ore por su esposo cuando el esposo todo el tiempo la golpea. ¿Qué es lo que tenemos que aconsejar a esas personas que vayan ante las autoridades? ¿Por qué? Porque ya es un delito lo que está cometiendo su pareja. Esos casos, sí, en esos casos es válido el aplicar Proverbios 22, de alejarse de la persona iracunda porque ya está generando daño. Ahora, en el caso contrario, ahí que no haya agresión, pues obviamente ahí viene la oración, viene la paciencia, viene la otra mejilla, en el sentido de tratar de ayudar a esa persona. Ese es un grupo. El otro grupo es el que mencionabas tú, que puede aplicarse dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por ejemplo, en el trabajo. Persona que continuamente te causa molestia, o en el ministerio también. Por decir, el ministerio de alabanza, donde más trabajan juntos y es donde más ellos tienen tiempo para compartir. Entonces ahí a veces se generan chispas, roces, y siempre hay una persona que es bastante irascible. ¿Cómo comportarme con esa persona? De la misma forma, con amor también, ¿no? Con oración, ¿no? Ahora, si tú estás de líder en ese equipo, tienes que hablar con las personas y corregirlas en amor, hacerles ver que están haciendo error, cometiendo un error, pero nunca actuar enojado, porque tú si te enojas, pierdes. La persona que enoja no gana, pierde. Entonces lo que hay que actuar siempre es en el espíritu, pero con paciencia, con dominio propio para no reaccionar ante la ofensa y con amor para aconsejar y con mucha oración para que Dios cambie a los corazones. Sí, porque por más, ¿no?, que uno pueda hablar tema de iglesia, tema de ministerios, de liderazgo, nunca tampoco tenemos que olvidarnos de que están trabajando con personas. Y las personas pues tienen sus debilidades, tienen sus errores, están igual que nosotros así en el proceso. Obviamente unos están en un nivel un poco más alto que otros. Y los que están pues, en ese nivel más alto, uno siempre espera pues el ejemplo, ¿no? Claro. El ejemplo, y sobre todo que siempre respondan con amor ante las reacciones de las otras personas. Correcto, sí, es lo que haría Jesús, ¿no? Yo siempre cuando voy a tomar una decisión o tengo una dificultad, le digo, ¿qué harías tú en mi lugar? Entonces, y ahí siempre vamos a tener una respuesta, ¿no? En la palabra de lo que él haría, ¿no? O hizo en todo caso. Entonces, ¿cómo se comporta Jesús ante esta situación? Te va a ayudar a poder reaccionar de manera correcta, ¿no?
Amén. Entonces ahí a todos los líderes que están mirando, que están quizás pasando esta lucha con su equipo, el amor y qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Es la clave. Buscar pues la palabra, ¿no? La palabra, el respaldo, claro. Mejor respaldo que tenemos, ¿no? Para poder... Claro, mira, haciendo un paréntesis ahí, Jesús también corregía. Porque estamos hoy en día, como hablamos creo la anterior oportunidad, en un tiempo en la cual la iglesia se ha convertido o ha caído en un evangelio romántico donde solamente tiene que ser paz y amor. Jesús se airó ante el pecado de los judíos en el templo y los corrigió. Él tumbó las mesas, como no sé es el tema, ¿no? Y los corrigió. Jesús se enojó con Pedro porque Pedro estaba actuando de una manera equivocada, diciéndole, no vayas a morir. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no me eres ayuda. Imagínate si tú hoy en día le dices eso a uno de tus ministros ahí o tus discípulos que se está comportando mal. Se cambia de iglesia, o sea, se enoja. Aléjate, Satanás. Imagínate. Sí, ya me lo imagino. Entonces, tenemos que agarrar las dos rieles del evangelio, ¿no? El evangelio tiene dos rieles, una que es amor y otro que es justicia. Entonces, siempre hay que equilibrar eso, ¿no? Con mucha sabiduría. Van a cometer esos errores. ¿Cómo nos cuesta recibir la corrección, no? Sí. ¿Cómo nos cuesta, de verdad? Y el único que ayuda, pues, ahí es el Espíritu Santo. Y ahí mides la humildad, ¿no? Tú te das cuenta cuando una persona es humilde y pasa más tiempo con Dios cuando recibe la corrección y no le cuesta. No es que lo va a recibir de una manera feliz. A nadie, como tú dices, le agrada que lo corrijan. Pero mientras más cerca estás con el Señor o del Señor, con el Espíritu activo, entonces tú lo recibes eso y no te afecta tanto. Cuando estás tú bastante frío, te enojas, reclamas, te defiende, reflejas la culpa hacia otro y te justifica. Y uno pues siempre defiende, ni siquiera es una postura bíblica lo que uno defiende, es mi postura, digamos. Yo creo que es así y así tiene que ser, digamos, y me voy, digamos, decimos, por último. Claro, por eso siempre el consejo que le doy a las personas es de que cuando va a confrontar a alguien o va a enseñar, incluso a sus hijos, vaya con la palabra por delante. La Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto, y ahí ya no hay oportunidad para que la otra persona trate de sacar ya el tema natural, no terrenal, para tratar de justificarse, porque la palabra lo va a confrontar. Siempre use la palabra. Es muy importante el tema de la palabra, porque miren, acabamos de aprender algo. Por ejemplo, de un texto sacamos algo, pero que no se puede aplicar en todo. Hay que saber discernir bien ese tema, esa área, de que, por ejemplo, en el área de matrimonio hay algo muy específico, en el área individual también hay algo muy específico en el cual nosotros no podemos agarrar y empezar a mezclarlo todo. Entonces, la palabra siempre ante todo para poder tomar decisiones sabias, ¿no, pastor? Correcto, claro que sí. Muy bien, entonces, wow, este tema está muy interesante, la verdad, el tema de la ira. A mí está siendo de mucha bendición, estoy aprendiendo mucho. Y espero que todos los que están ahí en la pantalla también estén atentos a lo que se viene, porque falta todavía mucho por aprender. Nos dice que la ira no controlada proviene de un corazón necio, wow. Y el dominio propio proviene de un corazón entendido. Correcto. La Biblia menciona en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Una persona necia es una persona que ha recibido correcciones N veces y no cambia. A esa clase de personas Dios le llama necio. Correcto, al que es incorregible, indómito. Esas personas ante los ojos de Dios son necios. Conocen que no deben hacerlo, igual lo hacen. Entonces, por eso ahí es claro ahí la enseñanza. La ira no controlada proviene de un corazón necio. Porque sabe que no debe airarse, que no debe pecar, pero igual repite ese comportamiento. El necio rechaza la guía del Espíritu Santo y actúa en independencia de la voluntad de Dios. O sea, no le interesa sujetarse a Dios. El necio es indómito, es iyambae, sin dueño. Obviamente que ese es otro contexto, ¿no? Pero va por ahí. O sea, no quiere tener control. Ese sin dueño es que a mí nadie me manda, yo me controlo. Entonces, al creer eso, él dice, bueno, yo sé que Dios existe, puede creer en Dios, pero no lo necesito para tomar esta decisión. Entonces, se aparta de la voluntad de Dios y actúa en su carne. Rechaza la guía del Espíritu Santo, el necio. El necio da rienda suelta a su ira y no mide las consecuencias de sus actos, no mide sus palabras, el necio.
saca nomás esas palabras que son como unas balas ahí dirigidas, potentes, que dañan el corazón de las personas y no las mide. Después reacciona porque la ira lo controla. Ya después, como decimos comúnmente, en frío ya se acabó la calentura, el enojo. Ay, no debía hablar así, ¿no? Eso lo hace generalmente una persona normal, pero el necio ni se arrepiente. Él Bien hecho, dice. tira todo y sigue molesto, no mide las consecuencias de lo que va a hablar. En cambio, el sabio desarrolla dominio propio y lo utiliza de manera efectiva en su vida cotidiana. No reacciona, piensa antes de hablar, medita lo que va a hacer y obviamente le va bien. Entonces hay que tener cuidado con este tema, ¿no? Porque si nosotros damos rienda suelta a nuestra ira, podemos caer en errores que pueden dañar bastante, ¿no? Sí, y el ser necio de verdad que hace pasar factura grave. Correcto. El tema de ser necio, porque tiene mucho que ver con el egoísmo, pues, el hecho de ser necio, ¿no? Porque es lo que yo digo, porque es así, tiene que ser así, y las consecuencias, pues, siempre caen sobre otras personas también, que están a nuestro alrededor, Correcto. dañamos, cosas. Quizás más, incluso podríamos asociarlo con la soberbia, ¿no? El soberbio es el que no quiere escuchar consejos, el que siempre tiene la razón, que también se puede asociar con el autosuficiente. Entonces, todo eso está relacionado con la vanidad, que es una de las armas que usa Satanás en su sistema del mundo para dañar a las personas. Entonces, hay que tener bastante cuidado con la vanidad y todas sus asociaciones, ¿no? Sí, hay que cuidarse mucho en este tema. Si estamos en la lucha, ahorita nuevamente les digo, mira, que hay un material que trabaja mucho el tema de las emociones, y es algo de día a día, no es algo que eventualmente me pasa, es una lucha que nosotros tenemos todos los días, y más aún en el tema de la ira, tenemos nosotros, nuestro deber también es cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, cuidar. Correcto. Que ellos estén bien, que con sus problemas que ellos ya tienen personales, no tienen pues que estar cargando también para un aburridazo, digamos, ¿no? Un enojón ahí que por todo se enoja, que por todo reacciona. Tenemos que ser más bien esa luz, esa guía o esa ayuda, ¿no? Para que la carga de las personas también sea más liviana. Correcto, claro que sí, ¿no? Todo subyace de la relación que usted tiene con el Espíritu Santo. Si es que tú vives en comunión con Él, obviamente tu vida va a ser pacífica, gozosa, amistosa, amable. Bueno, pues entonces busca al Espíritu Santo. Entonces, ya que hablamos de necio, el tema de la ira, como un cuarto punto que estamos viendo, dice de que puede producir la muerte. Y el tema del dominio propio puede prolongar la vida. Correcto. ¿Te has dado cuenta de que muchas personas que se airan, o en la Biblia encuentras que se airaron, terminaron matando? Hay ejemplos bíblicos, fíjate el caso de Caín. Se enojó con su hermano porque obviamente Dios no aceptó su ofrenda, empezó a guardarle rencor, pero tenía ira en su corazón. Y esa ira lo llevó a matar a su propio hermano. Y tú puedes ver en la Biblia varios ejemplos de personajes que por un momento de enojo terminan dañando a otras personas y más que eso, algunos hasta los matan. Entonces, este tema ahí de la ira hay que tomarlo con mucho cuidado porque puede terminar lastimando. La ira descontrolada no mide las consecuencias de los actos y cuando reacciona hay problemas. Fíjate en los ejemplos comunes, ¿no? ¿Por qué personas terminan a veces en prisión? Porque en un rato de descontrol, ellos, por decir, una pelea debido a un tema de tránsito, que es lo que comúnmente ves que más se pelean las personas, ¿no? Tienen un choque de vehículos, o se cruzan, se insultan, y luego se pelean, se bajan, se pelean, y alguno de ellos quizás con más ira o más fuerte, le pega tan fuerte al otro que lo termina a veces matando, se han dado caso, sí. Y termina en la prisión por un descontrol de ira. Ahora, por segundos de ira, no controlar la ira. Entonces, obviamente de que no es que fue un accidente ese ataque de ira, porque la mayoría dice, no sé qué me pasó, no. Ya viene con un trasfondo de ira continua esa persona, porque una persona que, como te digo, controlada por el Espíritu Santo, tiende a no ser agresiva, se controla.
Una persona que viene con una vida de práctica del pecado de la ira, da como resultado ya ese mal que ha hecho, ¿no? Porque ya viene de atrás. Entonces, es un tema que hay que considerar, tratar, y es una emoción que debemos nosotros dejar en las manos del Señor para que pueda ser controlada. Es que el hecho de luchar con nuestras propias fuerzas, yo creo que ese es el resultado cuando pasan ya desgracias. Y se ve mucho en el tema familiar. Por ejemplo, normalmente se da en que el papá termina haciendo daño a la mamá, después termina haciendo daño a los hijos. ¿Y eso por qué? Porque todos los días, pienso yo, quizás las cosas no están bien en casa, quizás no te va bien económicamente, quizás no podés cubrir todas las necesidades que en casa necesitan. Y eso se puede convertir en un enojo interno, pero uno está todos los días ahí, ¿no? Me imagino, está todos los días, cualquier cosa, el bebé llora, el niño pide cosas que uno no le puede dar, y está la reacción, no molestes ahorita. Y eso se va reprimiendo y se va acumulando, donde llega un punto que las personas no aguantamos más. ¿Y qué es lo primero que el cuerpo hace? Digamos, el cuerpo reacciona. Y ahí es cuando uno dice, cuando la persona se pierde, obviamente si no tiene el Espíritu Santo en su vida, pues no va a haber nada que lo detenga, digamos. Claro, obvio. Fíjate, mira, el problema de los cristianos, no vamos a hablar de las personas que no son cristianas, que tienen todavía, una naturaleza caída. Hablemos de los cristianos. En la iglesia hay personas que sufren eso que tú dices. ¿Pero por qué? Porque esas personas cargan su Espíritu Santo solamente los domingos. Y no se dan cuenta que cada día deben tener un tiempo de oración con el Señor. El Espíritu Santo todos los días hay que alimentar. Todos los días tienes que pedir que te llene, como dice Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días. Cuando tú buscas el altar todos los días, descargas toda esa rabia, esos enojos, esos pecados, esas molestias en el altar. Limpias tu corazón, limpias tu altar. Entonces empiezas de nuevo y te llenas del Espíritu Santo. No se da eso, lo que menciona, que se acumula, porque no tendría que acumularse, porque todos los días tú haces vaciar la papelera de reciclaje, como se dice comúnmente, ¿no? Eliminas toda esa carga, descargas y llenas del Espíritu. Al otro día hay otra molestia que te puede causar a alguien, lo llevas al altar y otra vez descarga. Entonces, cuando tú haces la descarga de los pecaminosas, de atadura y todo eso, todos los días, entonces no hay forma de que explote. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás haciendo limpieza. Entonces tu vida tiende a reaccionar siempre favorablemente. El problema de las personas que reaccionan, explotan, es porque no han tomado en cuenta esa purificación diaria de esos pecados y de esas emociones dañadas. Sí, y yo creo no es nada raro porque yo lo he vivido así. En algún momento quizás, obviamente los problemas, las cargas a veces se acumulan y uno normalmente a veces reacciona, pues, ¿no? Reacciona con ciertas cosas, pero como usted dice, cuando vas al altar, ese enojo, y es raro, ¿no? Lo que pasa, porque muchas veces esa molestia que hay a veces en el corazón de uno, ese enojo, uno lo descarga. ¿Y cómo se descarga? Se descarga a través de lágrimas. Cuando uno se derrama, cuando uno dice, ya no puedo más, te entrego todo esto, Señor. Y esa ira, creo yo lo veo así, yo la veo que esa ira, ese enojo, sale por medio de las lágrimas, es un desahogo, y es el Espíritu Santo ahí que te está trabajando en vos, porque después de ese proceso, es como que uno dio un pasito más, bueno, dejaste lo malo de un lado, y ahora tienes esta experiencia de no volver a caer en lo mismo, porque ya sabes qué es lo que puede pasar, digamos, ¿no? Entonces, para todas las personas que están mirando también, no tenga vergüenza, sobre todo a los hombres que somos más medio delicados en esa parte. Si usted quiere llorar, quiere descargar todo eso, hágalo, enciérrese en su cuarto o donde usted vea que va a estar tranquilo. Y si quiere llorar, pues hágalo, llore, descárguese de todo eso que tiene ahí, y el Espíritu Santo ahí va a empezar a trabajar en tu vida y vas a ver que te vas a sentir alivianado y vas a querer buscar más del Señor. Así que ese consejo, no tengan vergüenza que ay, me van a ver llorando, porque a veces somos así, digamos, ¿no? Nos agarramos de esas cosas que no son buenas. Si quiere llorar, quiere desahogarse, por ahí el Espíritu Santo viene de tiempo que te está ahí trabajando, y uno a veces pues se retiene, digamos, no voy a caer, digamos, ¿no?
hágalo, libérese de todas esas cosas para que luego no pasen cosas malas, ¿no? Correcto, la clave es ser intencional. Porque si tú no eres intencional, tú vas a dejar que esa descarga emocional se dé cada cierto tiempo. Entonces ahí vas a tener más problemas con la ira. En cambio, si tú todos los días lo haces de manera intencional, vas a generar dominio propio, va a crecer el dominio propio en tu corazón y vas a buscar soluciones de manera oportuna a los problemas. No vas a enojarte tan rápido, sino que vas a tener dominio propio, te vas a contentar, porque a veces lo que tú mencionabas hace rato, a veces no puedo darle, algunas personas se enojan porque no pueden darle a sus hijos esto, porque no alcanza, qué sé yo, los recursos. Entonces tú vas a ver los problemas en otra perspectiva. Y tú vas a decir, bueno, gracias a Dios porque más bien tenemos esto, gracias a Dios porque tú nos has dado esto, gracias por nuestra salud. Empiezas a valorar lo mucho que tienes y no sufres por una pequeña cosa que no tienes. Lo que antes veíamos malo, ahora lo vemos como agradecimiento, ¿no? Gracias porque tengo esto. Claro, porque siempre tienes que pensar que hay personas que están en peor condición que tú, entonces hay que darle gracias a Dios. Y el dominio propio te ayuda a eso también, ¿no? Así es. Entonces, wow, este tema de verdad está muy bueno. Estamos llegando al último punto. Si recién te estás conectando ahí, mira este punto interesante. La ira, y esto define mucho, por si acaso atiendan. La ira no controlada te lleva al infierno. El dominio propio es una evidencia de tu salvación. Correcto, es como te mencionaba hace un instante, en Gálatas 5:19 menciona una lista de obras de la carne que te llevan al infierno si las practicas, y dentro de ellas se encontraba el tema de la ira, enojos, celos, contiendas y todo eso. Entonces, esta práctica regular, como decía hace un momento, viene de un corazón o bien que no ha sido regenerado, que no es cristiano, o bien que se encuentra muy frío. El peor error que puede cometer el creyente, y es donde más comete errores, es cuando está con el corazón vacío del Espíritu Santo. Entonces la ira no controlada es una obra de la carne que si llevas a practicarla te puede llevar al infierno. Entonces, para que quede un poco claro para las personas, cuando yo llego a los caminos del Señor, no quiere decir que todas esas emociones malas se van. O sea, eso es parte de la carne, eso lo tengo, ahí está, es parte de mí, digamos. Y es ahí donde empieza la lucha, digamos, el Espíritu Santo contra los deseos de la carne. Para las personas que quizás no entienden muy bien ese tema, no es que porque llegué a los caminos, porque he escuchado eso, de que piensan que porque están llevando cierta sanidad o porque están entrando en los caminos del Señor, piensan pues que todo lo malo va a desaparecer, digamos. Cosa que no es así. Es ahí más bien donde empieza la lucha contra todas esas cosas, pero hasta que el Señor decida llevarnos, es una lucha constante con la cual nosotros tenemos que estar lidiando y tenemos que estar a la altura, obviamente, en oración, en palabra, en ayuno, en todas esas cosas para poder crecer espiritualmente. Correcto, porque la naturaleza caída no la vas a perder hasta el día que seas transformado, glorificado. O bien cuando mueras y llegas a la presencia del Señor, o bien cuando sea el rapto y venga la glorificación de tu cuerpo, ahí vas a ser perfecto y ya el pecado, la naturaleza caída no va a influenciar en tu vida. Pero mientras estemos en este cuerpo humano, tenemos una naturaleza ahí caída que si nosotros no la controlamos con la ayuda del Espíritu Santo va a aflorar. Pablo decía en Romanos 7 que miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no hago. A veces estos miembros, seguramente sus ojos, su mente o quizás otro, no hacen lo que quiero, decía. Lo que no quiero más bien hacen. Entonces, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Decía, ¿no? Pero luego en el capítulo 8 él dice, en el espíritu yo puedo vencer esas obras malas de la carne. Entonces, es posible que si tú eres guiado por el Espíritu Santo, que tú vas a obrar y vas a hacer cosas que le harán al Señor. Entonces, no podemos justificarnos también, porque muchos nos justificamos y decimos, no, lo que pasa es que estoy cambiando y estamos pues 20 años en cambio, hermano. ¿No? Hay personas que tienen 20 años en las congregaciones y siguen explotando de cosas insignificantes. Entonces, también hay que ser intencional en eso. No puedes vivir toda tu vida cristiana como un cristiano carnal. Puedes ser espiritual. Entonces busca el Espíritu Santo. Porque ya, puedes hacerlo, es tu decisión, pero las consecuencias que van a generar esas actitudes negativas que no corriges te puedan pasar factura más adelante. Así es. Entonces, el tema de la ira de verdad
Entonces hay que ser intencional. No dejarnos, o por último, como decíamos al principio, decir, es que yo soy así, o que mi padre es así, o fueron así ellos, digamos. No, hay que ser intencional y más bien decir, no, yo no quiero ser como fueron ellos, quiero ser mejor. Ahora, ¿cómo puedo ser mejor? Buscando más del Señor todos los días, haciendo que el Espíritu Santo se mantenga activo, guiándonos a no dejar que la carne haga y deshaga con nosotros, digamos, ¿no? Correcto, mire, nuevamente el reto, lanzo el reto, ¿no? Un mes con el Señor, todos los días, en un horario establecido, ore, humíllese, busque al Señor con todo su corazón, límpiese, purifíquese. Y luego de un mes, usted se va a dar cuenta de que ha crecido en el dominio propio, en el control de sus emociones negativas, en el poder, en la paz, en los frutos. Va a haber un cambio increíble en su vida. Así como muchos te recomiendan un mes de ejercicio para activar y mejorar, ¿no?, todo el tema físico, también te podríamos aconsejar que le des un mes, por decir un plan de 30 días de oración, de intimidad con Dios, para que también se fortalezca tu espíritu. Si tú quieres cambiar y tienes problemas de la ira, el cambio lo va a hacer Dios, pero tú tienes que ser intencional en esa búsqueda. Así que te desafío, tómalo en cuenta y practícalo y luego me avisas. Amén. Entonces, ya tienen el desafío hecho, así que no hay excusa. No hay excusa si usted está sufriendo quizás o conoce a alguien que cada vez se anda chocando con usted. Entonces, anímelo. No, usted más bien no sea parte del problema, digamos. Si la otra persona se enoja con usted, no le meta más, como se dice, más leña al fuego, digamos. Más bien usted sea ese freno para que la otra persona pueda ver que está haciendo mal y que hay una solución para esa emoción negativa que esa persona está luchando. Pastor, se nos está acabando el tiempo. Claro, la verdad, sí. este tema ha sido muy interesante, muy bueno, muy edificante para nuestras vidas, porque en algún momento quizás algo siempre nos descuidamos a veces un poco y eso quiere crecer nuevamente, pero hoy hemos aprendido que con la vida de altar no hay emoción que valga ahí, digamos, ¿no? No. Mientras tengamos vida de altar, el Espíritu Santo esté activo, nosotros vamos a estar bien y nuestro entorno también va a estar bien. Correcto, así es. Así que ánimo a buscar al Señor todos los días de manera perseverante para que te vaya bien. Amén. Entonces, Melqui, nos vamos con las preguntitas. Nos vamos a ir con las preguntas. Hay algunas dudas que las personas tienen. Aquí el pastor se va preparando ahí para responder. A ver, aquí está la primera. ¿Cuáles son las consecuencias de la ira en la vida de un cristiano? Bueno, la ira, uno, te aleja de Dios porque es un pecado. Lo primero es que te separa de Dios porque al caer en la práctica de la ira dañas. Y al dañar a otra persona estás dañando a Dios, es un pecado. Y eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. También otro tema de la consecuencia de la ira es que, y para el cristiano, es que te puede llevar a dañar a otras personas y alejar a esas personas de ti, para que lo tomes en cuenta también, ¿no? Las consecuencias también es que me hace una persona no muy agradable para conversar, porque todo el tiempo me enojo. Entonces puedo darte más quizás, pero por ahí eso para empezar, ¿no? Compren el libro. Ahí van a tener igual más respuestas. Sí. Que ustedes lo van a poder ver y con versículos de respaldo y todo lo que quizás necesitan saber. Vamos con la segunda pregunta, Lucas, si es que hay. Ahí tenemos, ¿cómo contener la ira en ese momento difícil? Muchas personas te dirían cuenta hasta 10. Otros te dirían no, hay que contar hasta 20. Otros dicen cuento hasta 1000 y no me pasa nada, igual reacciono. La solución es orar. No necesariamente tú tienes que cerrar los ojos, ponerte de rodillas ese momento, sino ora en tu mente, dile, Señor, ayúdame a tener dominio propio, dame paz en mi corazón para no caer en el enojo, porque entiendo que la otra persona lo que quiere es provocarme. Y entiendo que la otra persona está siendo influenciada por demonios, porque los demonios pueden influenciar, aunque no esté poseída de demonios, pero tiene una influencia ahí demoníaca que está trabajando en su carne y está actuando de manera molesta, enojada, airada. Entonces tú ora para contrarrestar eso. Ora en tu mente, dile, Señor, dame paz, ayúdame, controla mis palabras y
hazme parecerme a ti, Jesús. Y yo te aseguro que si tú haces eso, vas a poder reaccionar de manera efectiva y correcta, como lo haría Jesús ante una situación similar. Claro, ¿no? Aclarar también que esto no es hacerlo pues cada vez que ya yo estoy enojado, digamos, ¿no? Hay que hacerlo también antes para evitar llegar a ese punto, ¿no? Correcto. Así que Claro ya que sí. saben. ¿Hay alguna pregunta más, Lucas? Hay una más. Dice, ¿es saludable sentir ira? ¿En qué momento se vuelve pecaminosa? Claro, como mencionábamos, es normal llegar al estado de la ira. La ira es el enojo maximizado, es cuando el enojo ya tiende a ser muy fuerte y ya se convierte en ira. Es normal que tú te aires por alguna situación de injusticia en contra tuya o en contra de Dios. Entonces es normal, pero tú debes controlar esa ira, porque si ya empiezas a vertir comentarios o a accionar en forma negativa, tú caes en pecado porque ya estás dañando a las otras personas. Entonces, en el momento que tú dices algo que va a dañar o accionas con algo que va a dañar a otra persona, eso ya se convierte en pecado. Mientras tú no lo hagas, todavía puede considerarse una ira natural, un enojo natural. Ahora, por si acaso, quiero hacer una aclaración al respecto más. Tú muchas veces tienes esa ira pecaminosa, pero pasiva. No sé si te ha pasado, quizás tú te enojas, no reaccionas, pero en tu mente le estás deseando maldición a la otra persona. En tu mente lo has destruido, lo has insultado, lo has atacado y te lo has imaginado ahí en el suelo y tú lo estás pisando, por decir. En el velorio ya se imaginó. Entonces, eso es pecado, porque no necesariamente tienes que hablar o accionar. Con el hecho de pensar, solamente tú ya estás en pecado. Recuerda que Jesús enseñó eso, ¿no? No solamente el caso del adulterio se da por la acción en sí, sino que en el pensamiento tú pecas, nuestra mente peca. Entonces, no creamos que por solamente no accionar nosotros estamos no cayendo en el pecado de la ira pecaminosa. Entonces, ahí toma en cuenta esto que te menciono para que te pueda ayudar. Ahí está, entonces ya la duda aclarada. Tenemos la última pregunta, Lucas. A ver. ¿Qué es la ira contenida? Es lo que me hablábamos hace un instante, ¿no? La ira contenida es a ese enojo que lo tenemos continuamente y que no sale a la luz, ¿no? Que no explota. Entonces, la ira contenida para mí es pecado. ¿Por qué un cristiano no debería tener ira contenida, hermanos? Un cristiano que todos los días, como hablaba con Oliver hace un instante, se purifica, vacía su tanque de pecados, incluido la ira, y no tendría que tener ira contenida, tendría que amar. Entonces, incluso a tu esposo, ¿no? O a tu esposa, si es el caso que menciona la persona que pregunta, o compañero de trabajo. Una persona que tiene el control del Espíritu Santo siempre es amable, todo lo soporta, porque recuerda, Dios nos manda a amar. El segundo mandamiento importante, dijo Jesús, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor, cuando hablas o ves, en 1 Corintios 13, ese amor perfecto de Dios, todo lo soporta, no hace nada individuo, no busca lo suyo propio, o sea, tiene características en pro del prójimo. Entonces, una persona que está llena del Señor, con el altar encendido, jamás va a actuar en contra de los demás. Por eso no tiene ira contenida, tiene gozo continuo. Amén. Entonces ya miren, esa frase final está buena. Entonces, no ira contenida, sí gozo continuo. Así que nos quedamos con esa frase. La verdad, pastor, ha sido un tema muy bueno, así como los otros que hemos llevado, pero este tema en especial, yo creo que hay muchas personas que están lidiando con eso, y de verdad espero que este capítulo del podcast haya sido de mucha, pero de mucha bendición para tu vida, y también para que tú puedas ser de bendición para otras personas que quizás están luchando con este tema de la ira. Ya saben, solos nunca van a poder ser libres de todas esas cosas. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Te animamos a que tú tengas una vida de altar todos los días,
para que puedas salir a flote y para que no te separes de la presencia de Dios. Nos despedimos, pastor. Amén. Gracias por estar con nosotros y te animo a seguir buscando al Señor todos los días. Amén. Los esperamos el siguiente jueves a las 10:30 aquí en su programa Sin Filtro Podcast. Nos vemos. Dios los bendiga.